De la misma manera que hay personas que con el sistema de Kibi tienen suficiente porque se sienten identificadas tanto con la morfología corporal como con la esencia descrita por Kibi, pues también habrá personas que tengan suficiente con el sistema de Kitchener, con saber su mezcla de esencias y construir un estilo en función de esa mezcla. Así que me llena de orgullo y satisfacción hablaros de este curso que, bueno, me sacó muchas canas porque tuve que documentarme a lo largo de los 3 meses que he trabajado en el curso un montón para poder poner toda la información en un solo sitio y que esté bien clara y argumentada. Pero bueno, mereció la pena, así que me alegra comentaros que ya está disponible y también que durante un mes hasta el 26 de marzo tenéis un 30% de descuento. Puesto que dentro de poco es el Día Internacional de la Mujer, pues me parecía lo suyo regalaros este descuento de 30%, especialmente como agradecimiento porque me seguís y por haber tenido la paciencia de esperar mientras estaba trabajando en este curso, porque os habréis dado cuenta que el Instagram lo tengo totalmente abandonado, el YouTube más o menos igual, he subido muy pocos vídeos y eso porque estaba trabajando en esto y me es imposible hacer 2 cosas a la vez. Lo que dicen que las mujeres pueden hacer 2 cosas a la vez o incluso más, yo al parecer en cuanto a esto tengo esencia masculina. Tengo que centrarme solo en una cosa. Os he dicho el tema principal del curso, pero no hemos visto la estructura. Me parece buena idea verla ahora y que vosotras decidáis si merece la pena o no. Pues bueno, en la primera unidad hablamos sobre esencia femenina, porque muchas personas confunden la esencia femenina con la esencia de estilo. Y para que no se dé esta confusión, me parece imprescindible pasar por esta información, averiguar qué es exactamente la esencia femenina. Después, en la segunda unidad, vemos toda la historia del método Yin Yang, cómo nació, en qué contexto, qué influencia tuvieron Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, qué hizo realmente Belle Northrup, la creadora del sistema Yin Yang, cómo se le ocurrió la idea de crear este sistema. Después hablaremos sobre Harriet McGimsey, que fue la que siguió el trabajo de Belle Northrup y creó el sistema de las 5 esencias de estilo. Y después pasamos a hablar sobre David Kibi. No es que le haga falta más presentación porque ya sabemos bastante sobre él, pero ahí comento también la diferencia entre Kibi y Kitchener y aclaro algunas confusiones que surgieron a raíz de estos 2 sistemas. También es importante saber que podéis descargar un PDF de preguntas frecuentes sobre Kibi y Kitchener. En total me parece que hay más de 25 PDFs, moodboards, esquemas, todo tipo de materiales que os ayuden a construir vuestro estilo propio. Bueno, nos hemos quedado en David Kibi, al que dediqué todo un video bastante largo porque, bueno, me parecía importante especialmente para aquellas personas que no han visto mi canal de YouTube, no han visto mis vídeos y están en mi página web por primera vez, pues es importante también cubrir este tema. Después pasamos a hablar sobre John Kitchener y su sistema. Y en la unidad 3, que es desde mi punto de vista la más importante del curso, vemos cada una de las 7 esencias de estilo. Hablamos sobre el físico de cada esencia, el lenguaje corporal, lo que transmite a través de la mirada, la sonrisa, los gestos, la personalidad, sus rasgos de personalidad, y por supuesto el estilo que le favorece. Bueno, pues esta tercera unidad te ayuda a descubrir tu mezcla de esencias. Después, la cuarta unidad es bastante práctica porque aprendemos cómo integrar tu mezcla de esencias en tu estilo propio. Un estilo que esté acorde tanto con tu físico como con tu personalidad, tu vibración.
En esta cuarta unidad básicamente enseño todos los pasos que sigo en una asesoría de imagen personalizada y me parece útil tanto a nivel personal como para aquellas personas que se están planteando la asesoría de imagen como posible profesión o les gusta mucho y quieren averiguar más. Pues esta cuarta unidad es bastante práctica y aquí vendo algunos secretos que estoy segura de que os serán muy útiles. En la quinta unidad tenemos el trabajo de fin de curso. Es un trabajo creativo, divertido, pero también muy útil. No hay fecha límite para enviarme el trabajo de fin de curso, como tampoco hay fecha límite del curso en sí. Podrás tener acceso a este curso siempre que quieras. Es un acceso de por vida. Pagas una vez y puedes volver a la plataforma a ver el curso todas las veces que quieras. Así que nada, espero que este curso os guste, que os resulte útil, que os inspire y que aprovechéis también este descuento antes del 26 de marzo. Gracias y hasta la próxima.